Aquí comienza el segundo cajón. Con todos ustedes, Javier Garrido, Vicente Ortega, Juan Santiago, Carolina Uribe, Daniel Baker, Alberto Marín. Tenemos una noticia que daros. Es que el segundo cajón partió como un programa para decir lo que a nosotros nos salía de los huevos, básicamente. Y de los ovarios. Sí, o varios, sí. Uno o varios. Y con el tiempo, por culpa de los flandercillos, nos hemos quedado un poquito atrás. Vamos a recuperar un poco esa tónica y vamos a volver a lo que deberíamos ser. O sea, que es un programa de cachondeo y para hablar sin pelos en la lengua, ¿verdad? Sí, un poco más como si estuviéramos en el bar, ¿no? Sin nadie más escuchando. Exacto. Digo, voy a poner una canción típica alemana. Uy, no, que me he equivocado, que esto no es. Perdón. ¿Qué has puesto? Madre mía. Que quería poner una canción de cachondeo alemana y se me ha colado otra. Madre mía. Bueno, espérate que voy a compensar poniendo otra que también para compensar la anterior, ¿vale? Pero... Sí, es para compensar. Esa canción me suena mucho a cuando mi gato mira al infinito, tío. Que tienes un gato que quiere volver a unificar la Unión Soviética. Algo de eso, porque mira así muy estoico. Bueno, la pregunta de todos los días que vamos a hacer hoy es ¿qué es lo mejor o peor que nos han traído las máquinas? Lo de hacerlo todo automático. Si a alguien se le ocurre algo que dispare. Los vibradores. Ahora. Carolina siempre con una postura moderada, con recato. No sé si decir que lo extiendas o no. Extiéndelo, venga, sí, vamos a... Vale, a ver, a lo mejor no los vibradores, pero lo que yo sí te puedo decir, porque me lo han contado, ¿no? Son las... Te lo ha dicho una amiga, Sí, te lo han contado, venga. Está claro. Sí, sí, me lo ha contado una amiga. Son las sex machines, las máquinas de sexo. Esto es maravilloso, esto... Según lo que me han contado, vaya, tú te sientas encima y te cambia la velocidad, te hace maravillas. Te hace ver el cielo, ¿no? Y además, si luego te pones ahí, por ejemplo, con un canutillo y te pones ahí hasta que el cuerpo aguante y te lo pasas muy bien. Por lo que me has contado, vaya, ¿sabes? Pero esto, a ver, ¿estamos hablando de placer sin esfuerzo? Sin ninguno, aparte de simplemente enchufarlo en la corriente y ya está. No, ya, lo de enchufarlo a la corriente lo daba por sentado. Yo pensaba que no era pero... enchufar la corriente, sino enchufar a una tía. No, tú lo enchufas, te acomodas ahí encima y dejas que aquello te lleve hasta el cielo y más allá. Y según estés tú ahí de qué tipo de placer quieras, pues tienes una ruedecita que le vas subiendo bajando. La máquina no se llamará Sirian, ¿verdad? A mí también me la ha contado un amigo. Sí, a mí no, ¿sí? Eso iba a decir. Creo que todos los oyentes saben de qué estamos hablando. Así que ninguno se haga el puritano. Por cierto, si hay algún Flanders todavía por aquí, que se vaya ya. Pues eso es lo mejor de la tecnología. ¿Alguien tiene algo bueno, y lo peor? Porque he dicho lo mejor y lo peor, ¿eh? O sea, si respondes es para los dos. Ah, para las dos, no sé, cuando se te acaban las pilas. Ah, bueno, lo peor... Pero puedes comprar más. ¿Enchufar la corriente? Sí, pero bueno, lo peor es cuando no tienes corriente o también, según me ha contado una amiga, hay un tipo de... ¿Sabes lo que se llama las varitas mágicas de masaje? Que se supone que tú en los anuncios ves las varas masajeando el cuello y tal. Pues no es para eso. Estas varitas son... Pues no es para eso, ya me parecía a mí. Madre mía, Carolina te junta con una gente bastante curiosa, bastante peculiar. ¿A que sí? Pues hay una que, según me han contado por ahí, duerme en el cajón de mi mesilla. En el segundo. Y en el segundo cajón, exactamente. Y es maravillosa. Esta tú coges y se carga con USB. Y tú la cargas ahí en el ordenador, lo que sea. Esto está súper bien, sobre todo si vente, que tienes que cargar esto. Si tienes el Pornhub puesto y tal, ya no te tienes que mover, ¿no? Ya lo tienes todo ahí guay.
Pero luego te la llevas tú a la cama y cuando estás ahí un día de estos que dices voy a abrir el segundo cajón, pues te pones tú ahí tranquilamente y lo peor es cuando estás a punto de ese momento que te queda ahí 2 segundos y se te acaba la batería. Y te quedas ahí cagándote en sus muertos. Una vez acabas, suena esto, ¿no? ¿Qué pasa tan tarde? En serio. Bueno, continuamos. Es que después de lo que he dicho ya, ¿qué voy a decir? Fíjate lo que yo iba a decir. A mí me parece casi magia cuando tú estás viendo un vídeo de YouTube y tienes sincronizada la tele, la Smart TV con el móvil y pasas el vídeo del móvil a la tele para verlo más grande. Iba a decir, tienes sincronizado el momento de correrte. Que no. Me refiero a que estás viendo, yo que sé, un vídeo, lo que sea, y lo pasas a la tele y lo ves más grande, pero es que después de lo que ha dicho Carolina ya sobra cualquier comentario. Nada se compara. Yo, para mí, lo mejor de las máquinas es que nos han facilitado mucho la vida en muchos aspectos, como es internet, los ordenadores, teléfonos móviles, etcétera. Y lo peor es que, ya verás, cuando las inteligencias artificiales ven que entre nosotros por todas las hostias que nos hemos pegado a las teles, a las radios, a los ordenadores, a los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Ya veréis ya. ¿Qué veis? Skynet is coming. Sí, y además que sepáis que Skynet será China. Sí, yo creo que seguramente. Tenemos que decir sí, que por culpa de estas tecnologías al final nos vamos a quedar sin recursos para poder generar electricidad, que es lo que se está mascullando por ahí en el mundo. China ya tiene cortes eléctricos, la industria ha tenido que paralizarse, el 99% de la extracción de magnesio para hacer la función de aluminio está en China y no puede fabricar, así que yo diría que lo mejor es que nos ha facilitado la vida y lo peor es que nos va a dejar sin recursos. O sea, ya no somos nosotros solos los que nos quedamos sin recursos. A ver, es que Alberto, lo mejor y lo peor es que si te refieres a eso es porque China le sale barato a todos los hijos de puta que se dedican a ahorrarse dinero y en vez de construir en su país, pues construyen en China, que les sale más barato, ¿verdad? Y luego se hartan de ser españoles. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? El mercado global, amigo. Todos pagamos impuestos, venga. Todos pagamos impuestos y somos iguales entre ellos. Que no te enteras que nuestros impuestos van dedicados a putas, cocaína y coches. Bueno, y asesores. ¿Soy el único que le preocupa Bueno, que ¿qué no más cierren el quieres? programa? Creo que no. Pero bueno, que nos quiten lo bailado, ¿verdad? Eso. ¿Algo más quieres añadir tú, Vicente, que estamos hablando? Sobre eso, hombre, más para allá del tópico que bueno, es un tópico pero es real, ¿no? Que en el que las máquinas pues quitan empleo y todo ese tipo de cosas, o mejor dicho, sustituyen empleos que son repetitivos, con tareas repetitivas, como montar cosas sistemáticamente siempre de la misma manera y cambian a humanos por máquinas. Yo os voy a contar una cosilla así muy rápida, y es que una vez estuve de excursión en la fábrica de la Estrella de Levante, de la cerveza, allí en Murcia. Yo también he estado. Y Ole. también estuviste. ¿Y te metiste una oferta por el Entonces, culo? entonces verías lo mismo que yo, que en la fábrica era el guía, nuestro grupo, y vamos, en la fábrica yo vi trabajando a 5 personas, contadas, ¿sabes? En toda la fábrica, porque eran todo máquinas, automáticamente todo máquinas. Y yo le pregunté, se me ocurrió preguntarle al tipo, porque tenían un escáner, una cinta transportadora con una caja en medio, una especie de caja, y por ahí iban pasando todas las botellas. Y veías cómo eso echaba flashes todo el rato. Y entonces lo que hacía era clasificar las botellas, dependiendo de si eran tercios, litros. Las botellas que no eran de la Estrella de Levante las desechaba automáticamente. Y el hombre nos contó, cuando le pregunté, nos contó que ese trabajo antes lo realizaban humanos. Y que hacían turnos constantes, casi de 24 horas, y siempre había humanos allí clasificando botellas. Y claro, eso si lo aplica a la fábrica entera, pues yo no sé cuántos empleos humanos fueron automatizados por máquinas en la fábrica de la Estrella de Levante, ya os digo. Hasta que llegó una máquina y dijo matar a todos los humanos. Y de momento no ocurrió, pero imagínate que dijera vamos a envenenar la botella. Bueno, de hecho Sofía, la IA que inventaron hace mucho, en el 2017 si no recuerdo mal, hay un vídeo por ahí que circula diciendo que mataría a todos los humanos. Y bueno, pero si es que vamos a lo mismo. Si yo he dicho yo antes que esto se va a la mierda.
Que tenemos que hacer un especial sobre inteligencia artificial y robótica y todo esto, ¿eh? Pues sí, la verdad es que Estaría podría bien. ser interesante. Sí, 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 hablar de Sofía y este tipo de inteligencias y tal. Sofía. Ah, no tiene que ver con el rey emérito. Vale, venga. Qué horror. Qué horror más grande. Metemos las noticias. ¿Eres estudiante pero tienes mala memoria? ¿Estás preparando oposiciones pero tienes poco tiempo para estudiar? Prueba los nuevos supositorios para la memoria del Dr. Tomás. Introdúcete uno y siempre lo recordarás. El cajón de actualidad. Bueno, pues este es nuestro noticiario y nuestro noticiario de coña. Y aquí en el cajón de actualidad me ha pedido hoy amablemente Alberto que le meta un poquito de el himno alemán porque quiere ambientar una de sus noticias, así que voy a ello. Alemania, el motor de la Unión Europea. Uy, no, perdón, que me he equivocado de himno alemán. Madre, yo. ¿Cómo estamos hoy, chicos? Madre mía, qué mal está el Pero dicho aquí. muchacho, ¿pero qué estáis haciendo? Bueno, Estáis A ver, cargando el programa. ya he puesto un poco. Venga, es que no puedo poner más de Vale, un segundo, venga. ¿vale? Alemania es el motor de la Unión Europea, es el que nos manda a todos, el que tenemos que plan decir Marshall. Heil Merkel y esas cosas. Y sus ciudadanos no tienen otra cosa que hacer, ¿vale? Que desperdiciar los recursos que tanto cuestan recibir al país en rescatar a una rata gorda atrapada en una ¿Cómo? alcantarilla. Perdón. Bomberos alemanes rescatan a una Era rata muy- gorda pero- atrapada en una era muy gorda la alcantarilla. rata para que tuviera que ir un grupo de bomberos. Espera. Lo que quiero saber es cómo un senador se metió ahí dentro. La rata gorda alemana encajada en una alcantarilla que fue rescatada y se convirtió en una heroína de su país. O sea que si una rata gorda se convierte en la heroína de un país y ha gastado los recursos de los bomberos alemanes en sacarla de una puta tapa de alcantarilla, perdona que te diga, ¿Qué pero tiene que un ver? andaluz merece más. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Espera, un segundo, para el tío vivo. A ver, primero, ¿cómo era la rata y cómo era la tapa de alcantarilla? Porque yo veo tapas de alcantarilla por la calle que Pues- son de más de 1 metro de largo. O sea, la rata tiene que ser... ¿Tú no has visto que tiene unos agujeritos por los lados para que no se acumulen los gases? Ah, vale, bueno, bien. Ya, pues la rata en cuestión era tan gorda que se quedó atascada. Bueno, vale, sí. Entonces no era ¿Vale? congresista, vale. No era congresista, era medio ¿Qué congresista. tiene que ver eso con un andaluz? A Juan lo habéis dejado todo loco, ¿eh? Ahí viene la conexión con lo de la Unión Europea, por eso lo he dicho antes. El equipo de rescate de animales publicó fotografías y vídeos del roedor en su página de Facebook y cientos de usuarios aplaudieron la atención prestada a un animal que a menudo es Sí, objeto porque de hay- por los exterminio. problemas que puede causar y eso. ¿Vuelvo a poner ¿vuelvo a poner el himno de antes o mejor no? Vale. No, pero ya sabemos por dónde van todas las Sí. cosas, ¿no? Lo que tú has dicho antes del Cuarto Reich, el motor económico europeo, los que mandan sobre todo Europa, los que nos llevan a buen puerto, los brotes verdes, etcétera, etcétera. Y merece la pena salvar una puta rata de mierda. Prioridades, chico. ¿Qué Antes- mierda eso, ajá? Antes de salvar a una Europa agonizante.
Ahí dejo la pregunta. ¡Hala! ¡Qué bonito te ha quedado eso! ¿En serio qué habéis comido? profundo. ¿Qué habéis comido al mediodía? ¿En serio? Nos vamos a la otra punta del mundo, ¿vale? Nos vamos a la otra punta del mundo, vamos a correr un estúpido velo. Y es que intentan asaltar el área 51. ¡Ole! Ya Vale. era hora. Ya era hora. Ya era hora. Vamos a ver, Pues a ver esos aliens frescos ahí. Resulta que se hizo una quedada por Facebook, se intentó reunir alrededor de unos 2 millones de personas. Al final se quedó la cosa en que llegó a las publicaciones a 3.000 personas y fueron 10. O sea que no hubo nada, ¿vale? Básicamente fueron 5 personas las que se pusieron allí a jugarse la vida porque Sí, eso es eso territorio te iba a militar. decir. Sabes que cuando llegas al área 51 en Nevada, el camino principal, vamos, tiene un cartelito, bueno, 2 cartelitos a lo largo de las carreteras que te pone prohibido el paso y que tienen permiso los militares para tirar a matar. Sí. Joder. Cierto, Pues el resultado fue el siguiente. Los 5 detenidos eran 4 haciendo el hereje disfrazada de alien. Como Naruto. Disfrazada de alien La gente está fatal. con... Uno de ellos iban con cascos hechos de papel de aluminio y el otro se dedicó a sacarse la churra y mear en la verja. Esos son los... Muy bien. Esos son los... Y es que por lo... Lástima que no estuviera electrificado. ¡Me la has quitado de la boca! Esos son los que viven en los sótanos de sus madres con el gorrico del papel albal y la madre dijo que voy a orear la habitación, venga, lárgate de aquí. Y quedaron y dijeron, pues vámonos al área 51 a liarla, y ya está. Es que te voy a cambiar las sábanas, que ya va tocando. Sí. Y los 2000 ¿sabes jugar con tus amigos que tienen 54 años y vives aquí todavía? Los 2.995 forasteros restantes se dedicaron a mirar. Joder. O sea que había 3.000 personas a las puertas del área 51 viendo como 5 tíos hacían el hereje y uno se meaba en la verja. Fíjate. Es que Tanto vacilar por internet que vamos a entrar y luego se acojonaron todos. tú imagínate al soldado que estaba de guardia ese día y que viera eso, y que llega un friki de esto que se saca la chorra y se pone a mirar en la valla y dice, y ahora le pego un tiro. ¿Qué hago? Yo lo haría por piedad, ¿eh? No, que va. Resulta que estos herejes, ya viendo que no iban a saltar la base, pues dijeron, vamos a montar una rave. Y montaron un festival. Ah, claro que sí. Un festival área Pues yo voy a hacer una muy bien. Claro que sí. Montaron creo- un festival, tío. Allí. Creo que eso de que te disparen a matar cuando te acercas a una base militar, creo que eso no ocurre solo en el área 51, porque hay gente que cree que sí, que es que solo ocurre en el área 51, pero vamos, creo que casi que cualquier base militar del mundo, si tú intentas entrar por las malas y indocumentado y tal, tienen derecho a dispararte. Entonces, claro. Sí, a ver, que yo Sí, digo pero lo que pone en el cartel. pero es que esto luego cuando se llegas, usa que se como ve. parte del mito del área 51 y a mí me parece muy desacertado porque te dicen, no, es que al área 51 no puedes entrar porque te disparan a matar, fíjate si será secreto lo que tienen allí, pero es que eso es algo normal en una base militar, ¿sabes? Que tú no puedes entrar corriendo como Pedro por su casa porque te van a disparar. Entonces, claro, puedes intentarlo en cualquier otra base militar del mundo que probablemente el resultado sea el mismo. Por eso tienen a vigilantes armados en las puertas de las bases militares, precisamente para eso. Entonces, claro. Mira, pues el evento en cuestión se llamaba They Can't Stop All of Us. Tormenta en el 51, no pueden detenernos a todos y ha sido eliminado por supuesto de Facebook, si no, vaya, lo que faltaba ya, un grupo de conspiranoia más. Y las fuerzas militares hicieron lo propio, emitían una advertencia antes del evento diciendo, oye, que vamos a utilizar fuerza letal, que si intentas entrar aquí, el Hombre, tiro es lo mínimo que te lleva. Y le pusieron un vídeo de José Mota diciendo, tonto, que eres tonto. Y de hecho, quiero recordar que todo empezó por una coña en internet Es que, y que al está final el envuelto... tipo que soltó la primera broma sobre invadir el área 51, creo que ha tenido problemas, y el tipo lo decía y dice, a ver, que eso fue un comentario que yo solté en un foro, no sé si fue en Reddit o no recuerdo el foro en el que era, pero el tipo lo decía, que su intención era hacer una broma y no de verdad que fuera gente a invadir el área 51, pero vamos, querían empapelarlo. Ya, pero ¿sabes que cuando el tonto tira del Inde? que No, sí, Flander, desde luego. Flander hay en todas partes. Sí. Bueno, Y ofendidito ya ni te cuento. Caro, tu noticia, por favor. A ver, pues yo os iba a traer una noticia, de hecho tengo un montón, pero es que me he encontrado con algo y he dicho, os tengo que contar esto.
No es una noticia como en sí, pero nos llega del periódico italiano The Mirror. Y aquí... ¿Cómo? ¿Periódico italiano el qué? Italiano-inglés. Anda que yo también. Madre mía, periódico inglés. The Mirror. Ah, vale. Mirror. Sí, sonaba The poco Mirror, italiano. sí, digo, muy italiano. Sí, pues no sé cómo, por qué se me ha colado eso. En fin. Bueno, es igual. Y el periódico lo que ha hecho ha sido preguntar a doctores y enfermeros de salas de urgencia que les hablen de las peores lesiones sexuales que han visto. Y me ha parecido tan gracioso que he dicho, a tomar por saco la noticia, me voy a traer esto. ¿Vale? Vaya tela. Entonces aquí os voy a contar pues lo que ha reportado el periódico. A ver qué os parece. Son historias muy cortitas, ¿no? La primera se llama Mordedura de araña. Y aquí el enfermero nos cuenta que una araña venenosa exótica estaba ordenada de forma especial en el culo. Vale, o sea que alguien se metió una araña venenosa exótica por el culo. ¿En serio? Y la única razón por la que se la sacaron fue porque el hombre llamó a una ambulancia porque no estaba seguro si se podía poner crema para picaduras ahí dentro, puesto que la crema decía que era solo para uso externo. Entonces le tuvieron que operar a este hombre y le quitaron la parte transversal del intestino y ahora está bien, pero vamos, que hace caca en una bolsa. Entonces no estará tan bien. ¿Vale? Aclaramos que la araña también es para uso externo. Sí. Sí. No, que la araña está bien, que no le ha pasado nada, porque si no, no nos pondríamos aquí, claro. Claro, la araña está bien, no ha sufrido nada. Otro caso que nos... Hombre, tiene ahí ahora un pequeño psicológico de haber entrado en el culo de un tío, pero aparte de eso nada. Hay aquí una enfermera nos cuenta que una de las cosas más raras que él ha visto fue una mini lámpara de lava atascada en el recto, con el cable de alimentación saliendo como si fuera una cola. Joder, pero vamos a ver, es que la gente se mete cosas por el culo por encima de sus posibilidades, ¿eh? O sea... Sí. Pero ¿por qué la gente hace esas cosas, tío? En serio. Escucha esta otra, dice... Esta se llama Tengo Madera. Y aquí dice, el tío se metió... tengo madera. Se metió un lápiz... Más madera. Se metió un lápiz en la uretra. Au. Eso duele. Pero por el amor de Dios, si es que ni con lubricante y una sonda eso es agradable. Bueno, pues, como la madera es porosa, aquello se atascó. Madre de Dios. Y el tío tuvo el lápiz ahí enganchado un día entero. ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Qué necesidad? Vale, decía que no podía orinar. Y literalmente... ¿En serio? ¿No podía orinar? No entiendo por qué. Vaya. Porque tienes un lápiz en el sitio por donde tiene que ser la orina. Se me ocurre. Él se fue al doctor y básicamente su queja después de un día era que tenía retención urinaria. Vale. Hasta que el médico lo examinó y le vio la goma del lápiz saliéndole por la punta y le dijo, ¿pero qué cojones, tronco? Sí, el hecho de que tenga un lápiz es circunstancial, o sea, ¿se lo está guardando un amigo? ¿Cómo va? El hombre acabó, le tuvieron que hacer cirugía, pero es que este hombre que tenía 70 años, que no estamos hablando que es un crío que está experimentando, ¿entiendes? Con 70 años ya el hombre decía, ¿y si me meto un lápiz por el capullo? A ver, ¿qué? ¿Funcionará como funcionaba antes? ¿Se pondrá directa? Entonces diría, pues cuestión de probar, de todos modos, tengo 70 años, me quedan 2 telediarios. Ya sé la historia, el hombre quería volver a practicar sexo con su mujer y como eso no se quedaba recto, dijo, voy a meterme un palito para que se me quede recta. Pues espera la noticia que te voy a contar después. Un plan sin fisura. Dejadme que siga yo aquí con estas historias. Esta es personalmente la que más me gusta y se titula Grabado en piedra. ¿Vale? Y esta historia nos la cuenta un anestesiólogo que dice que entró un paciente que se había vertido cemento en el ano. Madre mía. Porque quería hacerse un consolador personalizado. ¿Pero qué dices? Y sí. Y tuvieron que ahí literalmente cincelar todo el cemento. Au. Porque aquello se había secado. Au. Pero en serio, no tengo palabras, ¿eh? La gente nunca dejará de sorprenderme.
pero... Cuando piensas que el mundo no puede ser más idiota, Somos ¡pum! muchos. A En la ver, cara. somos 7.000 y pico millones de personas. Tiene que haber una selección natural. O sea, tiene que haber gente que sea por estadística que sea y gilipollas. Eso está claro. Vicente, Vale, tírale. pues sigo con la mía. Vale, pues os dejo el titular, y es que dice que cientos de personas acuden al entierro de un pastor evangélico que había prometido resucitar. Y así va la cosa, hablando de gente y de que somos muchos en el mundo, pues fijaros, no es solo el que prometió resucitar, son todos los que fueron a ver si resucitaba. Como os podéis imaginar, Pero espérate, Vicente. Déjame adivinar. No resucitó. esa ¿Puede ser? spoiler, no resucitó. Como Maldita os podíais sea. imaginar, no resucitó. Maldita sea. ¡Qué Vaya sorpresa! por Dios. ¿Quién Pero, lo habría ¡Qué imaginado? sorpresa! Pero eso es una sorpresa. Vamos a ver. Pues este hombre se atrevió a firmar un documento en el que se comprometía a resucitar al tercer día de su muerte de la misma manera que se supone que lo había hecho Jesucristo. Y bueno, se llamaba Uber Carlos Rodríguez, terminado en S, y era brasileño. Y dice que no Sí. era un pastor evangélico cualquiera, y además pues regentaba la iglesia evangélica de Goiatuba, una pequeña población de 35.000 habitantes en el centro de Brasil. Y era muy conocido por sus feligreses, porque claro, si este hombre prometía resucitar, a saber también lo que prometió en vida. Pero Ese hombre igual creo que antes de morir había Seguro, chupado ranas o seguro. algo por el estilo. Por y lo por lo menos. tanto, pues también era conocido por quienes no iban a la iglesia. Y la razón era esa, que se había atrevido a firmar un documento en el año 2008 en el que prometía resucitar al tercer día de su muerte. Y en aquel polémico documento el sacerdote explicaba que su cuerpo no podía ser enterrado, porque de lo contrario no podría volver a la vida, tal y como le había prometido a él el Espíritu Santo, nada menos que el Espíritu Santo. Y cuando el pasado 22 de octubre, hace poco, Uber Carlos Rodríguez fallecía víctima de complicaciones cardiorrespiratorias, su esposa se encargó de llevar a cabo los deseos del pastor. Y dice el diario brasileño... Pastor Uber, este botafumeiro huele raro. Adelante, Tira. dale caña y ya está, claro. Y bueno, pues este pastor brasileño, según el diario Metrópolis, que publicó el documento que había firmado en 2008, él decía que mi integridad física tiene que ser totalmente preservada, ya que estaré muerto durante 3 días y resucitaré al tercer día. Durante los 3 días, mi cuerpo no tendrá mal olor ni se descompondrá porque el mismo Dios habrá preparado mi carne y mi cerebro para pasar por esta experiencia. Y bueno, la esposa de... Todos Sí, locos. tela. Todos locos. Y más para allá de volver de una parada cardiorrespiratoria en un momento puntual, como le puede pasar a gente que yo conozco, pues las resurrecciones yo creo que no existen. Y la esposa del pastor tuvo que enfrentarse a las autoridades, porque en la época de pandemia las leyes obligan a enterrar cuanto antes el cuerpo de un fallecido en Brasil. Pero sin embargo la mujer consiguió que el cuerpo de su marido estuviera 3 días esperando en la funeraria y estableció una hora clave, las 23:30 del 25 de octubre. Y a las 11:30 de la noche del tercer día, después de su muerte, se esperaba por lo tanto la resurrección del pastor. Y Uber Carlos, como os decía, había asegurado que gracias a su resurrección, muchas personas comenzarían a creer en Dios. Y él afirmaba: no seré la luz, pero daré testimonio de la luz verdadera que vino al mundo e ilumina a todas las personas. Pero sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, el pastor, como decíamos al principio, no resucitó, a pesar de la gran cantidad de personas que se habían acercado hasta la funeraria, después de que la noticia corriera como la pólvora por la ciudad. Y finalmente, Vaya tío. la vigilancia sanitaria de la ciudad de Goiatuba notificó que se procediera al entierro inmediato del pastor. Y la esposa, con la que había estado casado 26 años, no pudo volver a ver al pastor tal y como esperaba, y todas las personas que se habían dado cita en la funeraria regresaron a sus casas sin haber podido ser testigos de un milagro. Esto se les tuvieron que quedar la misma cara que cuando la independencia de Cataluña, ¿sabes? A las personas ahí como... ¡Oh! La independencia de los 8 segundos. Sí, nos han tangado, nos han tangado. Hemos sido engañados. Y ya está. Hasta ahí Hemos sido la noticia, engañados. así que también os recomiendo desde aquí que no lo intentéis en casa, porque seguramente no funcionará. Entonces, pues No, hasta ahí no, la no, ni de noticia. coña. Porque está mal enfocada la cosa. Pero bueno. Vamos para la altura histórica. La turra histórica.
Juan. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué acaece por sus lares un día tan Buenas señalado tardes, como hoy? damas y caballeros. Hoy acontece hablar de una persona que es un catalizador, en este caso catalizadora, o catalizadores, depende ya de... Yo ya me lío con el lenguaje inclusivo. Que Vamos a acabar hablando asturiano o valenciano. no, venga, sigue. vamos a hablar de una persona catalizadora del arte, de la inspiración, ¿vale? ¿Sabes? Este tipo de personas que no es que produzcan algo en concreto, ¿vale? Pero tienen una trascendencia fundamental porque dieron alas a gente que era muy creativa, que hizo cosas maravillosas. ¿Qué te parece? Pues que le des alas. Va- o sea, vamos a darle alas, y de hecho, de alas para la cosa, porque se llama Alma Mahler. Alma Mahler, sí señor. Si sabéis algo de música clásica, el apellido Sí. Mahler os tiene que sonar de Gustav Mahler, que es el prodigio de la música clásica del siglo XIX, finales del XIX y principios del XX. para que si alguien lo quiere buscar, es Mahler con H intercalada. M-A-H-L-E-R. Exacto. Mahler. Nacida como Alma Margareta María Schindler, como Oscar Schindler, el de la lista, Sí, el de la ¿vale? lista. Nació en 1879 en Viena y su padre fue un célebre pintor paisajista, precisamente, se llamaba Emil Schindler. Y lo que podemos decir de Alma Mahler, que hoy es objeto de estudio, hay varios estudios en marcha todavía desde su muerte, ya murió en los años 60, pero sigue teniendo provocando una fascinación bastante interesante en mucha gente que estudia su figura. Y es como una mujer que la conocen también con el apodo de la novia del viento, ¿vale? Y es porque fue una mujer que rompió moldes, se adelantó muchísimos años al mundo actual y merece la pena recordarla y que la gente que no la conozca busque información sobre ella, ¿vale? Vosotros pensar que su madre, ella es una niña de unos padres muy liberales, ¿vale? Que a los 13 años muere su padre y eso le va a hacer que se forje un espíritu en ella libre y sobre todo rebelde e inconformista, ¿vale? O sea, muy contrario al papel que se espera de las mujeres de su época, a pesar que ella nació en el 79, en el siglo XIX, y justo casi a finales de siglo muere su padre. Bueno, pues su padre, antes de que muriera el padre, se divorciaron, que era una cosa rarísima en la época, ¿vale? Y su madre se volvió a casar y se casó, fíjate, las cosas de la vida, con un discípulo del marido. Con un discípulo del ex... Pensaba que ibas a decir por un momento con un discípulo de Satán. Podría ser. Podría ser. El caso es que se llamaba Carmol y era discípulo del padre, que era pintor paisajista. Y fijaos las cosas de la vida, que se divorcian y se casa con un discípulo del ex marido. Vamos, que aquí todo el mundo se llevaba muy bien y era todo muy, muy civilizado. Sí, eso te iba a decir. A mí me parece que allí hubo algo más No, que pero discípulos. Pero bueno. hay cosas de la vida de Mahler que hacen de ella un personaje extraordinario. Y fijaos cómo vamos a ir hilando las cosas de ella. Bueno, su padrastro, Karl Moll, era muy amigo de Gustav Klimt, que a lo mejor suena. Gustav Klimt, bueno, pues, no pasa nada. Si lo buscáis en internet, Klimt se escribe con K, L-I-M-T, y tiene un cuadro famosísimo que se le ocurrió justo después de besar a Alma Mahler cuando tenía 16 años, que se llama precisamente El beso. Por cierto, Gustav Klimt tenía 34 años y estaba casado. Pero de Alma Mahler se decía que tenía una belleza natural extraordinaria. Tenía una belleza extraordinaria y una mirada muy Ya sé cuál muy es el sensual. cuadro. Hombre, el Acabo famoso buscarlo. cuadro de Klimt, Sí. que así con dorado. Sí, sí, El beso de Klimt está inspirado en el beso que le dio Alma Mahler cuando tenía 16. Bien. He entendido el beso que le dio al mamarle. No, hombre, no. Perdón. En realidad Perdón, todavía ¿qué? se llama Alma Schindler, pero bueno. Como artista, por cierto, ella tiene una formación, tiene una sólida formación musical, ¿vale? Y empezó siendo compositora y editora musical.
Eso en un mundo de hombres. O sea, es la única mujer que se sepa en ese momento que se dedica a esto, en un mundo predominantemente masculino, que no se la toma en serio. Pero que no os creáis que eso va a hacer que ella deje de hacer lo que estaba haciendo. Lo que va a dejar que deje de hacerlo va a ser casarse con Mahler, ¿vale? Con Gustav Mahler. Y fue por insistencia de este. Fíjate lo que era la época. Insistió tanto en que dejara su carrera musical que tuvo que abandonar su vocación para ser esposa y madre, ¿vale? Cásate conmigo, coño. Y durante los... Déjate de tonterías ya. Durante durante los años de matrimonio con el compositor se dedicó a copiar y a leer las pruebas de las obras de su marido. Al que le hacía críticas bastante contundentes, diciéndole: no me gusta lo que escribes, pero no te preocupes que te lo voy a corregir. ¿Vale? Vale. Muy bien. Qué buena mujer. Sí, no. Sí. Ella, lo mejor de ella es que la habían educado para que hablara claramente y de forma libre. O sea, que es una cosa, ya os digo, que es una cosa que se salta cualquier tipo de canon de lo que era la educación femenina de la época. Bueno, y Es como cuando cocina a mi chico y lo hace con todo el amor del mundo y le digo: no me gusta, pero me lo voy a comer igual. Eres un amor, gracias por cocinar, ¿no? Igual. Pues más o menos. Bueno, ella como artista, como trabajadora, la verdad es que trabajó, lo que es pico pala, trabajó poco en su vida. Primero ella quiso trabajar como compositora y demás, pero su marido, pues cuando se casó, no la dejó. Y luego cuando murió el marido, ¿vale? Sí que trabajó como asistente de un biólogo que también era músico, vienés, que se llamaba Paul Kammerer. Y el resto de su vida se dedicó a cuidar y a promocionar a las personalidades con las que compartió su vida, que fueron muchas. Ya veréis, esta mujer tiene una vida personal, una vida privada bastante extensa. Bastante extensa para lo que son los cánones de la época. Eso del recato, del disimulo, de la discreción, no iba con ella. Y estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Y una mujer, además, muy considerada. O sea, que no es que la tomaran por lo que la gente podía pensar de ella. Sí. No, que no era prostituta. Bueno, ella a día de hoy se la conoce como un catalizador del arte, ¿vale? Y porque sirvió de inspiración para los que estuvieron junto a ella. Voy a decirlo claramente, si no te importa. ¿Le gustaba follar? No. Venga, catalizador del arte. De los saltos de cama vamos a hablar algo, pero vamos a hablar poco. Lo que hacía ella era sacar lo mejor y lo peor a veces también de las personas, ¿vale? Porque hay gente que tiene este don. Y esta era una de ellas, ¿vale? Que además están los libros de historia. Pueden tener sus relaciones esporádicas, porque tuvo muchas. Está el propio Klimt, que ya te digo, que estaba casado, tenía el doble de edad que ella. Está Alexander von Zemlinsky, que fue profesor de ella, profesor de música, que también se obsesionó, porque esto también le pasa mucho a ella. Ella tiene algo que hace que los tíos se obsesionen con ella, ¿vale? Y luego un tal Joseph Olbrich, que fue un arquitecto. Machete Pussy. Fue un arquitecto y un escritor muy conocido alemán que se llama Thomas Mann, que a lo mejor os suena. Porque el de Muerte en Venecia. Que luego Pasolini hará una película sobre ese libro, muy importante para la historia del cine, etcétera, etcétera. Pero también tuvo relaciones tóxicas, ¿vale? Como la que tuvo con su jefe, el biólogo, músico, para el que trabajó. Porque tuvo un lío con él, ya no estaba casada, ¿vale? Su marido había muerto, pero tuvo un lío con su jefe y llegó a amenazarla con pegarse un tiro junto a la tumba de Mahler si no consentía en casarse con ella. ¿Adivináis qué le dijo ella? Pégate el tiro, que hay sitio al lado. hay sitio al lado de la tumba de mi marido. Total, que se lo quitó de encima. Le dijo: mira, que no me voy a casar contigo, chaval. Así de simple. En fin, otro que tampoco con el que también tuvo una relación tormentosa fue con un pintor que se llama Oskar Kokoschka, que os invito, es uno de los grandes pintores del siglo XX, es un pintor expresionista, uno de los grandes pintores expresionistas, para el que posó muchísimas veces, ¿vale? Y su relación fue muy tormentosa. Sale, perdona que interrumpa un segundo. Sale como una especie de desnudo a lo maja desnuda que está como llena de pelo.
Puede ser, pero no es por... de hecho, el autor del apelativo La novia del viento es el propio Kokoschka, ¿vale? Que hizo un cuadro que se llama así, La novia del viento. Pero es como la conoce, como se ha pasado Alma Mahler a la historia. Y el apelativo es La novia del viento. Porque fue muy libre. Fue una mujer muy libre que no... En espíritu libre que no podía parar quieta. El caso es que la relación con Kokoschka fue muy tormentosa por el carácter obsesivo del... Hasta la locura del pintor. El pintor estaba regular nada más de la cabeza. Y... Hombre, si alguien tiene un segundo para echarle la vista a sus obras, se dará cuenta de que muy bien de la olla... es un pintor muy interesante, ¿vale? Pero, claro, la obsesión y la locura de Kokoschka se enfrentaba a Alma, que era libre e incapaz de aguantar una cárcel sentimental. Era incapaz. Cuando cortaron, Kokoschka terminó haciéndose una muñeca con la cara y las medidas de Alma. Y en ocasiones se la llevaba al teatro. Imagínate. Bueno... Oye, ahora mismo tenemos muñecas de estas sexuales que puedes poner la cara de quien sea, así que tampoco... Pues para que veas que no son... No vamos a jugar a nadie de esa época. Para que... Así que... No, luego te la llevas al teatro o le haces para funerales. que veas que estas cosas de las muñecas eróticos efectivas no es de ahora. Muñecas. Exactamente, no era. Aquí también es verdad que Kokoschka estaba un poco cucu, pero bueno. Bueno, pues incluso de esta relación salió una obra extraordinaria con la que el pintor quiso expresar el poder seductor de Alma, que él creía que nacía de ese ser superior. Él la consideraba un ser superior, un objeto precioso y excepcional que había que pintar e inmortalizar. Bueno, pero de todas las relaciones que ella tuvo, ella se casó 3 veces. Entre todos sus amores y hombres a los que inspiró, destacan por lo menos 2. Destaca Gustav Mahler, que fue el primer marido, ¿vale? Que era 20 años menor que ella y era un compositor de éxito cuando la conoció a ella, ¿vale? Se conocieron en 1901 y al año siguiente se casaron, o sea que fue un flechazo, fue una cosa así rápida. Y tuvieron 2 hijas, fruto de este matrimonio. El problema vino porque él la obligó a adoptar el papel de madre y esposa, cuando ella era compositora y era una mujer que tenía mucha vida social. Ella pertenecía al Círculo de Viena. Es un grupo de artistas de todo tipo de muchas categorías que se juntaban en los cafés, hacían fiestas y demás. Y pasar... Sí, lo que son las veladas a altas Exacto. horas. De pasar de eso a ser una ama de casa, madre de 2 niñas... y correctora de los textos de su marido, que no aceptaba críticas, que no aceptaba nada de lo que ella dijera porque era mujer, ¿vale? Que la estaba matando por dentro. O sea, el ninguneo al que la sometía el marido y esa vida que no era para ella, estaba claro, no la estaba matando por dentro. Y al morir la hija mayor, que murió de escarlatina, una enfermedad de la época, pues ella culpó a Mahler por tentar al destino, porque Mahler había creado entre sus melodías, había creado los Kindertotenlieder, que son las canciones a la muerte de los niños. Entonces él previamente había hecho el Kindertotenlieder y ella decía que eso le iba a traer malfario, que da igual. Total, que cuando murió la hija mayor, ella entró en depresión y le culpaba a Mahler de lo que había pasado. También es verdad que es fruto de la depresión. Bueno, pues la depresión por la muerte de la hija y el ninguneo al que la sometía su marido la estaban ahogando. Eso era una vida que era una cárcel para ella. Y eso hizo que al final acudiera al balneario de Doppeldamm, que es un balneario que hay en la zona de Austria y cerca de Graz, de la ciudad de Graz. ¿Dónde? Para los que no sepan de lo que van los balnearios, esos sitios eran básicamente los loqueros. No. Un balneario es una zona, es una especie de resort de vacaciones para ricos, ¿vale? Sí, bueno, pero era donde los ricos llevaban a la gente que estaba con depresión o sí, con bueno, problemas pero tenía ¿sabes? lo de tomar las aguas, los baños, los cafés. Yo he estado en Carlo Vivari y tiene que ser algo parecido. Bueno, sí, estuve en Carlo Vivari. Allí, en 1910, conoció a Walter Gropius. Walter Gropius, para el que no lo sepa,
es el responsable de los edificios modernos, ¿vale? Es un importantísimo arquitecto, impulsor de la escuela de arquitectura, la Bauhaus, que se llama, en alemán, ¿vale? Este Gropius, Walter Gropius, era alemán. Y lo conoció allí y empezó a tener una relación con él, ¿vale? Estando casada con Mahler. El problema es que aquí todo el mundo se conocía. El mundo de los artistas, de la gente precursores de iniciativas culturales y demás, todo el mundo se conoce. El mundo es bastante pequeño. Y resulta que una carta de Gropius hacia Alma fue interceptada por Mahler. Y la pillaron con el carrico del helado. ¿Vale? Mahler descubrió la infidelidad. Y ahí es donde el compositor, que en el fondo la quería, fue consciente de que la había perdido. Y empezó entonces sí, empezó a interesarse por su talento. ¿Vale? Y vaya, por lo que fuera, dijo, pues ahora me arrepiento, ¿no? Sí, intentó salvar el matrimonio. De hecho, como eran amigos de Freud, de Sigmund Freud, fueron a la consulta de Freud para intentar salvar el matrimonio. Pero la cosa... Pues vaya cagada. Pero la cosa estaba ya regu. Estaba ya fatal. Y él le llegó a pedir que dejara a su amante, que dejara a Gropius. Pero fue todo en vano. O sea, el problema es que ella lo quería, pero no lo amaba. Esas son las palabras de ella. Te quiero, pero no te amo. ¿Vale? Te quiero, pero como amigo. No te amo. Sí. No. El primero en la friendzone. El problema es que tienes 2 hijos con una persona. Estamos hablando de 1910, que hoy en día esto sería bastante más fácil. Pero Mahler, no es que Mahler no lo aceptara, es que no le cabía en la cabeza que hubiera perdido a su esposa y que no hubiera pasado realmente nada, una pelea, un maltrato, nada. Sencillamente que no, dejó de quererle, porque por muchas razones, ¿vale? Las cosas nunca no son sencillas. El caso es que el disgusto tenía problemas de corazón. Y recordad, 20 años mayor que ella. Y solo le ella solo le prometió una cosa: que no lo iba a dejar, ¿vale? Que no lo iba a abandonar, que se iba a quedar con él hasta el final. Cuando él se puso malo, él tenía además una gira en Estados Unidos y tal, ella la acompañó. Y cuando se puso malo, con la cardiopatía, que fue una enfermedad que acabaría con él, ¿vale? Un año más tarde, porque él murió un año más tarde, ella podríamos decir que se puso malo de amor en el corazón. Pues fíjate, ella le prometió que no le iba a dejar, que iba a estar con él hasta su muerte. Pero ya no lo quería. Eso también es duro, ¿sabes? Tiene que ser muy duro que tu mujer esté contigo, que sepas que no te quiere, que quiere a otra persona, pero que te diga que no te va a dejar mientras estés mal. Los héroes de silencio, cambiando un poco el tercio, dicen que no hay nada para siempre y llevan razón. No, y tienen toda la razón. Pero el caso es que Mahler, que había hecho composiciones hablando en el que se refleja el amor que sentía por su mujer. Como hay variaciones en su cuarta y en su quinta sinfonía que hablan de eso. Pero es la 10ª, que es cuando ya sabe que Alma Mahler no lo quiere, que quiere otra persona, en la que él, la 10ª sinfonía, que la dejó sin terminar, es fruto del dolor de la pérdida del amor de Alma, ¿vale? Y muchos años más tarde, ella, que heredó las partituras y todo esto, se encargaría de que otros compositores la finalizaran, porque ella consideró que era una especie de homenaje a su primer marido y pidió a otros compositores bastante importantes décadas después para que lo finalizaran, ¿vale? Pues cuando murió su primer marido, el siguiente fue Kokoschka, que enseguida empezó con él. Con Gropius lo tuvo que dejar porque se sentía culpable. Después de la muerte del marido le pareció inmoral quedarse con Gropius. Y tuvieron que dejar la relación. Por lo que fuera. No, entonces el problema de ella es que ella vive en una espiral. Ella hace una huida hacia adelante a partir de ese momento. Se lía con Kokoschka, que tiene un carácter irascible, muy inestable, muy difícil, pero que tiene una relación con él a veces de amor y odio, continuamente.
Y Eso siempre es interesante. Así no te aburres. estuvo con Kokoschka 5 años. Hasta que rompe con él, con lo que pasó, acordado de lo de las muñecas y demás. Y vuelve con Gropius y se casa con Gropius en 1915. ¿Vale? Y con Gropius tendría otra hija que se llamó Manon. Y la pobre chiquilla pues moriría a los 18 años. A los 18 años de la polio. Pero bueno. El caso es que... Que era una enfermedad que se llevaba mucha gente por allá. Eso es cierto. Bueno, pues a partir de la ruptura con Kokoschka y la relación que tiene con Gropius, de alguna manera ella no se siente capaz. Hoy lo llamaríamos, no es una persona para casarse. ¿Entendéis? No, poliamor. Se casó con Gropius, pero tampoco lo quería. Ella creía que una vez muerto su marido y habiendo tenido una relación que tuvo en el balneario con él, pensaba que la cosa iba a ir bien. Pero tampoco salió bien. Y empezó a tener relaciones con otro señor que se llamaba Frank Werfel. O sea, ¿qué nombre es? Frank Werfel. Con el que al final tendría un niño. Se divorciaría de Gropius y tendría una relación con esta persona de la que nacería un niño que moriría a los 10 meses. ¿Alguien lleva la cuenta? ¿Cuántos más? Van 4. Pero es que a ella se le mueren casi todos los niños, que es otra constante. Y el problema es que cuando se le mueren los niños, lo que hace es volver a huir hacia adelante y volver a llevar una vida bastante desordenada. Pero desordenada a niveles que no te puedes imaginar. Porque cuando deja al Gropius, se lía con su amante y lo hace... El Gropius, que parece de barrio sí, bajo. Sí. Oye, Gropius, pásate algo. Se lía con Frank Werfel y cuando muere el niño, ella entra en una especie de crisis existencial. Y cada vez que se le muere, a esta mujer cada vez que se le mueren los niños, entra en fase, vamos a buscar lío. ¿Vale? ¿Y qué pasó? Porque se encontró otro lío nuevo. ¿Vale? Un tal Johannes Hall, que era un sacerdote. Rizo el rizo. Cágate, lorito. Era un sacerdote con la iglesia hemos topado. Con el que provocó un escándalo en Viena, ¿vale? Porque ella se dejaba ver, o sea, no se escondía, iba a cenar con él, iba al teatro con él, etcétera, etcétera. El otro era un sacerdote católico, ¿vale? Al que le organizó una fiesta para miembros de la iglesia, al que lo invitó a él, que en realidad era para invitarlo a él, porque quería conocerle, que era bastante más joven que ella, era como 15 años más joven que ella. Él tenía 33 y ella tendría unos 40 y tantos. Y le costó una crisis matrimonial de las gordas. Tuvo que suspender un poco la convivencia con Werfel por culpa del sacerdote. Del sacerdote este. Un sacerdote que le dedicó una misa con nombre y apellido. Imagínate el escándalo. Anda. Bueno, pues a estas llegamos a los años 30, cuando en Viena, en el año 38, con la ocupación nazi, tiene que huir con Frank Werfel de Viena. Se tiene que ir y se va a Francia. Y cuando empieza la guerra mundial y cae Francia, ante la expectativa de la pérdida de Francia, porque ella es judía. Ella es medio judía, como Walter Gropius, como Freud, como su último marido Werfel. Son todos judíos o medio judíos. Y viendo el Anschluss, que se llama esto, la incorporación de Austria al Tercer Reich, huye hacia Francia. Y cuando Francia cae, inicia un periplo por los Pirineos, atravesando España, vía Portugal, para llegar a Estados Unidos, que da para una película. Solo eso da para una película. Bueno, y allí ya en Estados Unidos se instalan en Los Ángeles, donde su marido se va a convertir en un escritor para el cine. Va a terminar haciendo novelas, pero que luego se van a llevar al cine. Como tiene una muy famosa que es La canción de Bernadette, que la van a llevar en esa época al cine. Pero bueno, su marido hinca el pico en el 45. Su marido muere en el 45 y a partir de ahí ya la mujer ya tiene una edad. Pide tierra, sí. A partir de ahí la mujer dice: se acabó, no me caso más. Pero se traslada a Nueva York, donde va a tener un destino final. Donde ahí se va a convertir en una celebrity que se va a rodear de gente que tiene muchísimo talento y que va a hacer cosas inspiradas en ella o nombrándola a ella a nivel de pintura, de música, arquitectura,
de todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Se va a convertir un poco en la reina de Nueva York. Y es que una mujer que es con una vida que parecen 100 en realidad, ¿no os parece a vosotros? Es como si hubiera vivido un montón de vida al mismo la tiempo. tía estuvo ajetreada, Y buena Una mujer, mejica, no paró sí. quieta. de alguna manera era hermosa, era muy hermosa. Tenéis que buscar las fotos de ella de jovencica. Era atrayente, era inspiradora. Y con Sí, una, además lo sabía y vestía como tal. sí, con una vida que parecen 100 y que al final y en el fondo, aunque muy sola, porque fue una mujer que en el fondo se sintió siempre muy sola, no dejó indiferente a nadie, ¿vale? Y creó a su alrededor desde admiración que rozaba la locura, inspiración y a veces un odio muy profundo. Pero es un personaje que todavía se estudia a día de hoy porque tiene algo que hace que los demás terminen creando cosas muy, muy interesantes, extraordinarias. Y ella lo estimulaba de alguna manera, lo elevaba, les daba alas. Por eso Y era una musa. era una musa, lo que nosotros llamaríamos hoy en día el arquetipo de musa. Impresionante. Sí, sí. Y esto es lo que traía para hoy, Alma Mahler. Alma Mahler. Pues yo aconsejo también que busquéis las fotos porque Personaje interesante. tiene un pollazo. Sí, es preciosa. De jovencita era preciosa. Y aparte, inteligente, con muy buena conversación, muy culta, muy bien relacionada. Nunca le faltó de nada, siempre tuvo amigos que la protegieron, que la ayudaron, que la impulsaron. Y ella, a su vez, supo sacar lo mejor de cada uno, lo mejor de cada persona. Y a veces lo peor, como le pasó con Kokoschka, que le hizo una muñeca. Es que, tío, yo con ese nombre. ¿Cómo te llamas? Kokoschka, joder. Oscar, se llamaba Oscar. Oscar Kokoschka. Ya, bueno, es igual, el de apellido. Oscar Kokoschka. Oscar Kokoschka, pero es que encima el padre iba borracho cuando le puso el nombre, ¿verdad? ¿Cómo me pongo al crío? Oscar Kokoschka. ¿Te imaginas? Por cierto, hay una película de principios de los 2000 que retrata un poco la vida de Mahler, de Alma. Y también hay un par de obras hay una de Pérez Arteaga que habla de Mahler y sale ella en la obra. Pero vamos, que os invito a que busquéis cosas sobre ella porque es muy interesante la vida de ella. Y muy Sin más, si sois músicos, artistas, pintores, lo pero que sea. conocía a todo el mundo. Echad un vistazo. Conocía a todo el mundo. Echad un vistazo porque es En interesante. Nueva York conoció a Warhol, conoció a Tennessee Lo Williams. siento por ella. A Tennessee Williams, conocía a muchísima gente. Ella, todo el que era alguien Madre en el mundo mía. del arte. Y porque yo me he quedado en el tuétano del personaje. Pero, A mí Warhol me parece un fantoche estafador. pero tuvo. Tiene su punto de interés. Pero Tennessee Williams, por ejemplo, que era un dramaturgo. Tiene al que hizo a Sangre Fría, que ahora mismo no me acuerdo. Que también era muy, muy bueno. Pero vivió una época interesante y tenía como un don para localizar el talento y hacer que brotara. Impresionante lo suyo. Y ya está, era esto. Bueno, pues. Muy curioso. Hasta aquí el programa de hoy. Voy a poner el ending, ¿vale? Niños. Ok. Y por hoy se cierra el cajón. Ya sabéis, suscribíos y darle al like, que se me ha olvidado decirlo antes, que lo tenía que haber dicho antes, pero se me ha olvidado. Así que suscribíos, cabrones, que veis los vídeos y no os suscribís. Venga, a suscribirse, es una orden. Si me queréis suscribirse, vamos. Hasta Hasta luego. luego. Dale, que os den. Vale, hasta luego. Adiós.